Y si lo más poderoso de la Biblia no es lo que se lee, sino lo que se ignora, hay algo escrito en la Biblia que no todos están preparados para ver, porque no está en las palabras, sino entre las líneas. Comenta abajo, estoy listo para ver lo invisible, y activa tu conciencia junto a otros buscadores. Suscríbete ahora, activa la campana, comparte este mensaje si algo dentro de ti resuena con fuerza, porque cuando el alma llama, lo único sabio es responder. Lo que estás a punto de escuchar puede parecer simbólico, extraño o incluso desafiante, pero si te atreves a sentir más allá de lo que entiendes, tu espíritu va a despertar. Parte 1. Una Biblia despierta. La Biblia no es un libro, es una frecuencia, una vibración sellada en letras, codificada en símbolos, y que solo se activa con una llave, la conciencia despierta. Millones la leen, millones la citan, millones la discuten, pero solo unos pocos la escuchan, porque lo más importante de la Biblia no es lo que dice, es lo que revela cuando el alma está lista. La pregunta no es, ¿qué dice este versículo? La verdadera pregunta es, ¿qué parte de mí está despertando cuando leo esto? Parte 2. El código detrás de las palabras. La Biblia no fue escrita para ser comprendida con los ojos. Fue dictada desde una inteligencia divina, para resonar con el corazón. Y por eso, cada historia, cada personaje, cada evento, tiene dos niveles. El literal, para el cuerpo y la mente. El oculto, para el alma y el espíritu. El Éxodo no es solo una travesía física de un pueblo. Es el símbolo del viaje interior del alma, de la esclavitud del ego, a la libertad del ser. Jonás no solo fue tragado por un pez, fue devorado por su sombra, para luego renacer a una nueva conciencia. Cada milagro de Jesús es un mapa, cada parábola un espejo, cada versículo un código esperando activación. Parte 3. La letra mata, 2 Corintios 3, 6. La letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Sabes lo que eso significa realmente? Que si lees la Biblia sin presencia, sin intuición, sin apertura, puede incluso apagarte, porque entonces se vuelve dogma, y el dogma es la muerte de lo sagrado. Pero si la lees desde el espíritu, te transforma, te eleva, te limpia, te arde por dentro. Porque entonces ya no estás leyendo un texto, estás leyendo un espejo de tu propia divinidad. Parte 4. El libro que te lee a ti. Y si te dijera que no eres tú quien lee la Biblia, sino que es ella quien te lee a ti, cuando la abres, lo que ves depende de tu nivel de conciencia. Si estás dormido, ves reglas. Si estás en proceso, ves lecciones. Si estás despierto, ves tu reflejo. Y ese reflejo puede ser incómodo, porque la verdad lo es, pero también puede ser liberador, porque la verdad también es luz. Parte 5. La Biblia habla en símbolos. La Biblia fue escrita con un lenguaje que pocos comprenden. El lenguaje simbólico. La serpiente en el Edén no solo representa el mal, representa la sabiduría no integrada. El fruto prohibido no es solo desobediencia. Es el despertar del conocimiento sin preparación. El diluvio no es solo castigo, es purificación interna para empezar de nuevo. El arca de Noé es tu conciencia. Y los animales, tus emociones, tus impulsos, tus polaridades. El mar rojo no es solo un paso físico, es el momento en que dejas atrás tus cadenas mentales. Es el cruce entre el miedo y la fe absoluta. Parte 6. Jesús no vino a crear una religión. Jesús no vino para fundar templos físicos. Vino para despertar templos internos. Dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Pero muchos aún lo buscan fuera, en reglas, en estructuras, en liturgias vacías. Y mientras tanto, ignoran la luz que brilla en su interior. Jesús hablaba en parábolas porque no todos estaban listos.
Y aún hoy, sus palabras siguen siendo un misterio para muchos, porque no se trata de entender con la mente, se trata de recordar con el alma. Parte 7. Las llaves del reino no son físicas. Jesús dijo en Mateo 4:19, «Te daré las llaves del reino de los cielos». ¿A qué se refería? No hablaba de llaves de hierro, sino de llaves internas, claves de conciencia, accesos energéticos al reino que ya habita dentro de ti. Cada vez que eliges el amor en vez del juicio, cada vez que eliges el perdón en vez del rencor, cada vez que eliges la verdad por encima del miedo, has girado una llave y una nueva puerta se abre. Por eso, las llaves son estados de ser, y cada estado eleva tu alma a un plano más alto del reino interior. Parte 8. La oscuridad como puerta. Muchos temen los pasajes oscuros de la Biblia, las guerras, los castigos, los exilios, el apocalipsis. Pero lo que no ven es que toda oscuridad es simbólica. Toda caída es una invitación a subir. Dios no necesita castigar, porque Él es conciencia pura. El castigo es el reflejo natural de no alinearnos con la fuente, y la oscuridad es el útero de la transformación. El apocalipsis, por ejemplo, no es el fin del mundo. Es el fin del mundo interior que ya no sostiene tu evolución. Es la muerte del ego. Es el renacimiento del alma. Por eso está lleno de símbolos. Sellos, trompetas, bestias, caballos, copas, números. Todos representan movimientos internos, ciclos energéticos, pruebas espirituales. Cuando lo ves así, ya no da miedo, da poder. Parte 9. Los personajes son partes de ti. ¿Y si te dijera que tú eres Adán, y también Eva? Que dentro de ti vive Moisés, David, Elías, María y Jesús. La Biblia es el mapa de tu viaje espiritual, contado en forma de historia. Cada personaje es un aspecto de ti. Caín es tu parte herida que no quiere ver la luz del otro. Noé es tu parte sabia que intuye el caos y se prepara. Abraham es tu fe en algo invisible. Moisés es tu capacidad de liberarte de lo que te esclaviza. Job es tu resistencia a seguir confiando incluso cuando no entiendes nada. Jesús es tu ser crístico esperando activarse. Cuando entiendes esto, la Biblia deja de ser un libro de otros y se convierte en tu espejo. Parte 10. Los números tienen alma. ¿Has notado cuántas veces se repiten ciertos números en la Biblia? 7 días de creación, 12 tribus, 12 discípulos, 40 días en el desierto, 3 días de resurrección. No es casualidad. Los números en la Biblia son códigos vibracionales. El 3 representa transformación y renacimiento. El 7 representa plenitud espiritual. El 12 representa autoridad divina en la tierra. El 40 representa purificación y prueba. Cada vez que ves un número en un versículo, hay un mensaje oculto detrás. Un llamado a prestar atención no solo al qué, sino al cuándo y cómo. La Biblia está viva, late, respira, y sus números son el ritmo de su corazón. Parte 11. La palabra es código. En el principio era el verbo. Juan 1:1. La Biblia empieza con una declaración poderosa. Todo fue creado por una palabra. Pero no era cualquier palabra. Era la palabra con intención, con vibración, con poder creativo. Por eso, cada palabra que pronuncias también crea realidades. Cuando lees la Biblia en voz alta, en estado de presencia, estás reprogramando tu campo energético. Estás hablando con el espíritu que habita dentro de ti. No leas por leer. Lee para activar. Lee para resonar. Lee para recordar lo que ya sabías, pero habías olvidado. Parte 12. Los profetas te hablan hoy. ¿Crees que Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan están hablando del pasado? No. Están describiendo arquetipos que aún se activan hoy. Profecías que no son adivinación, sino ciclos, y tú estás dentro de ese ciclo.
Las visiones de Ezequiel no son ciencia ficción, son viajes interiores. Las bestias de Daniel no son animales del fin del mundo, son emociones desbordadas. La mujer vestida de sol del Apocalipsis es el alma redimida que se corona. Los profetas no eran futurólogos, eran videntes del alma humana. Y si los escuchas desde el alma, verás que sus voces resuenan en tu presente. Parte 13. Leer con los ojos cerrados. La Biblia fue hecha para ser comprendida. Cuando cierras los ojos, sí, cuando apagas el ruido mental, cuando dejas de buscar confirmación intelectual, cuando simplemente sientes, ahí es cuando sucede. El versículo salta, la frase te atraviesa, el símbolo te habla, la historia se convierte en tuya. No necesitas ser teólogo, solo necesitas ser honesto contigo, valiente para mirar hacia adentro y humilde para recibir. Parte 14. El verdadero milagro. ¿Sabes cuál es el milagro más grande de la Biblia? No es el mar que se abre, ni el maná que cae del cielo, ni la resurrección del cuerpo. El milagro más grande es cuando un alma dormida despierta, cuando alguien deja de leer solo con los ojos y empieza a leer con el espíritu, cuando alguien deja de buscar respuestas fuera y empieza a recordar que todo estaba dentro. Ese es el verdadero mensaje oculto de la Biblia. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios.